¿Hay algo que aprender de los reduccionismos epistemológicos? Bueno, esa es una pregunta que uno debe hacerse después de conocer, ¿no?, tantas expresiones de reduccionismo que han habido en la historia de la ciencia y de la filosofía, ¿no?, desde la antigüedad, pero sobre todo desde la modernidad, nuestros días, ¿no? Ahora, si en diferentes épocas de la humanidad, sobre todo en los últimos 4 o 5 siglos, ¿no?, han habido diferentes formas de reduccionismos epistemológicos que hemos ya analizado: mecanicismo, determinismo geográfico, biologicismo, funcionalismo, etcétera, ¿no?, que lógicamente pueden entorpecer, ¿no?, si se manejan inadecuadamente la labor de un investigador científico, también de un profesor en la docencia. Hay que extraer, pues, algunas conclusiones, ¿no? Hay algo que aprender para evitarlo, ¿no? No se pueden negar, pero sí se pueden enfrentar, ¿no? Primero, hay que llegar a la conclusión de que los distintos tipos de reduccionismo epistemológico que se han desarrollado en la investigación científica y que se reproducen en la docencia, sobre todo a partir de la modernidad, tienen antecedentes en la antigüedad, ¿no?, o en el medioevo. Y tienen además condicionantes no solamente epistémicas, sino también sociales e ideológicas, ¿no?, que la justifican, ¿no? Y por eso, en cierta medida, no se puede hiperbolizar ni unas ni otras, sino hacer un enfoque también holístico, ¿no?, multifactorial de por qué se han dado, ¿no?, estos reduccionismos, ¿no? En primer lugar, ya en las formas más recientes de reduccionismo que se han dado, sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, XIX, ¿no?, hay que tomar en cuenta que han estado condicionados por el impulso que tuvieron inicialmente, sobre todo las ciencias naturales, sobre todo la mecánica, la física, la biología y las matemáticas, hasta el siglo XIX, porque se presuponía que eso eran ciencias con una absoluta objetividad. Y por eso cuando aparecen las ciencias sociales se cuestiona, ¿no?, la objetividad de las ciencias sociales. Y por eso es que esto explica también por qué se trata a veces de trasladar, ¿no?, métodos de estas ciencias, de la mecánica, de la química, de la física, de la biología, ¿no?, a la psicología, a la sociología, a la antropología, la economía, ¿no?, o en general, ¿no?, a las ciencias sociales. Ese puede ser una de las causas, ¿no? Y por eso hay que aprender de estas experiencias, que no se debe trasladar mecánicamente, ¿no?, mecanismos, concepciones, leyes, métodos de unas ciencias a otras sin diferenciar la especificidad de cada una de las ciencias, ¿no? Ahora, con el avance constitutivo de esas ciencias en general y luego aparecen las ciencias sociales que en cierta medida tienen una función también, ¿no? La economía política, por supuesto, para explicar los mecanismos, ¿no?, de relaciones comerciales, financieras, económicas, ¿no? La sociología, que va a tratar de explicar fenómenos de la estructura socioclasista y de grupos étnicos, etcétera, o la psicología para ver el comportamiento. Y todo eso se va a revertir en el análisis de la empresa capitalista, de la sociedad capitalista, de la democracia burguesa. Todo eso, pues lógicamente, estas ciencias sociales van a cumplir una función ideológica, pero sería absurdo, ¿no?, pensar que solamente por eso se han desarrollado. No, se han desarrollado porque también han cumplido una función epistémica de conocer mejor, ¿no?, las relaciones sociales que existen, ¿no?, en el mundo objetivo. Ahora, ¿qué pasa? Que ellas, de una forma inconsciente, algunos investigadores empezaron a trasladar, ¿no?, algunos mecanismos de otras ciencias, sobre todo de las ciencias naturales, o al revés, hiperbolizar algunas de estas, como el caso de la psicología, ¿no? Pensar, por ejemplo, que la lucha de clases es solamente un problema de conflicto psicológico de la clase obrera, una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, hay quien ha llegado a pensar eso, ¿no? Y cuando aparece la antropología, la lingüística, ¿no?, pues lógicamente también algunos piensan que todo se puede resolver con un problema de lenguaje, un problema de la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces, esos son nuevos tipos de reduccionismo que se han dado, sobre todo a partir del siglo XX para acá, ¿no? Es la diferencia. Ahora, siempre hay que tener en consideración que ninguno de estos reduccionismos han surgido fortuitamente. No han surgido así de manera arbitraria, ni por antojo, por deseo, gusto de los investigadores, no. Han surgido condicionados, ¿no?, básicamente por el desarrollo de la ciencia. Y por eso en el próximo video veremos, a ver, bueno, ¿será que ya no van a haber más reduccionismo o siempre habrán posibilidades de que surjan nuevos reduccionismos, como lo vamos a analizar
próximamente. Ahora, ¿qué pasa? Que en el proceso de desarrollo de las ciencias, tanto naturales como sociales, no todas han tenido siempre el mismo protagonismo, el mismo reconocimiento, la misma valoración. Así que ha habido como una especie de protagonismo de carácter cíclico, ¿no? En que unas aparecen y predominan sobre las otras, otras aparecen, reaparecen, algunas que en un tiempo estuvieron pues así medio limitadas, vuelven a tomar forma, como el caso de, ¿no? de la biología, que tuvo mucho auge en el siglo XIX, después cuando aparece ya la física cuántica, la ¿no? cibernética, etcétera, pareciera que y de pronto, ¡pum!, aparece otra vez la biología, como no. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos factores de carácter epistémico, pero también ideológico, que fundamentan por qué razón, ¿no? Unas adquieren mayor protagonismo en unas épocas y en otras, ¿no? Y por eso hay que concebir que la realidad que se estudia es compleja. Bueno, pues el ser humano, recuerden que desde el principio dijimos, trata de simplificar, trata de reducir. Y en ese proceso de simplificación y de reducción, ¿qué pasa? Comete errores y aparecen los obstáculos epistemológicos que hablaba Gastón Bachelor. Por eso, cuando se reconoce el protagonismo de alguna ciencia, que indudablemente una la tiene más que otra en épocas distintas y depende también de factores tecnológicos, no solamente de factores científicos, ¿no? Porque, por ejemplo, la cibernética misma fue posible todo el desarrollo actual gracias a la aparición de las computadoras. De lo contrario, hubiera sido una cosa totalmente teórica, pero no, ha sido algo realmente práctico, ¿no? Y él también ha estado en dependencia de determinadas soluciones a conflictos, ¿no? Sociales, ¿no? Así no se puede ignorar que de una forma u otra eh, las carreras armamentistas, los conflictos políticos de las potencias mundiales, la época de las guerras mundiales, la Guerra Fría, todo eso incide, ¿no? De una forma a veces indirecta, sutil, pero incide, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que si bien ha habido en la historia de la humanidad esos reduccionismos, y siempre ha habido también antídotos, vamos a decirlo, ¿no? Contra los reduccionismos, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos parece que han ido tomando mayor fuerza algunas de esas formas de enfrentar, ¿no? Con enfoque dialéctico, sistémico, holístico, complejo, transdisciplinario, ¿no? Que permiten que las investigaciones científicas no sean tan unilaterales ni haya tanta posibilidad de caer, ¿no? En nuevos reduccionismos. Ahora, ¿qué ha traído como consecuencia esto? Bueno, un relativo debilitamiento de algunos tipos, ¿no? De reduccionismo que ya no son tan comunes, pero pensar que eso significa que ya ¿eh? No van a aparecer más, cuidado. Cuando Francis Bacon, allá por el siglo XVII, hablaba de los ídolos, de sus falsas imágenes que se crea el investigador, ¿no? Con esos prejuicios, como el ídolo teatro, ídolo afori, ¿no? Specus, todo aquello que son trabas, obstáculos, dificultades, prejuicios, ¿no? Que limitan la creación científica. ¿Ustedes creen que eso ya nunca más lo vamos a tener? No, se lo confrontamos directamente cada día, los que investigamos y cada día los que desarrollamos actividad docente. Entonces, parece que la historia repite y aparece y reaparece, ¿no? Algunos nuevos reduccionismos, yo diría emergentes, ¿no? Que a veces son más amplios, a veces son enriquecedores, pero que también es importante, contienen elementos de verdad, ¿no? Que son falsos totalmente, ¿no? Porque, primero, para criticar un reduccionismo hay que conocerlo bien, conocerlo a profundidad. Usted no puede criticar nada si no lo conoce con profundidad. De lo contrario, caen posturas superficiales que se desbaratan, ¿no? En cualquier tipo de rigor de debate teórico. Ahora, si usted analiza que esos reduccionismos fueron engendrados por personas inteligentes, ¿no? Que se plantearon problemas en su tiempo con la intención de resolverlos, ¿no? Y que no cometieron una sarta de errores uno detrás del otro, porque lo mismo podrían pensar de nosotros las futuras generaciones, ¿no? Que nosotros estamos totalmente, somos incapaces, o no tenemos capacidad epistémica, o no tenemos inteligencia suficiente. No, 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 esa no es la explicación. O sea, mm, la explicación es que tal vez aquellos investigadores que nos han antecedido no emplearon adecuadamente los métodos perfectos, más profundos, que fueran más a la especificidad, ¿no?
del objeto, ¿no?, de la investigación. Y por eso la única forma, fíjense bien, de enfrentar de estos reduccionismos epistemológicos que hemos visto en los anteriores videos es profundizarnos en las particularidades específicas del área del conocimiento que usted investiga, ¿no? En primer, del objeto, ¿no? Y además, ver por qué razón en determinados ambientes profesionales se acepta la validez de determinadas hipótesis o de determinadas tesis, de determinadas conclusiones, etcétera. De lo contrario, no podemos llegar nunca a saber cómo evadir y qué aprender, en definitiva, ¿no?, de estos reduccionismos. Por lo tanto, hay que mantener siempre viva la inquietud por conocer las causas y no tanto las funciones, como vimos en el anterior video, ¿no?, solamente ver el efecto, ¿no? A ver la regularidad de las tendencias, las leyes en el sentido legaliforme, ¿no? Y analizar los antecedentes, las razones que justifican esos reduccionismos y sobre todo los contenidos de verdad que pueden contener. Eso es importantísimo, porque de lo contrario los subestimamos y podemos caer en el mismo error, ¿no?, que ellos cayeron con anterioridad, ¿no? Decía Federico Engels, el amigo de Marx, que si todo lo que plantearan los pensadores de la antigüedad fuera falso, sería muy fácil criticarlos, claro, de la misma forma que de lo que pensamos hoy, ¿no? Si todo lo que pensamos las generaciones actuales de investigadores, ¿no?, fuera falso, muy fácil nos desbaratan, ¿no?, los argumentos, pero no es así. ¿Qué quiere? Sucede todo lo contrario. Y por eso, para desacreditar una idea que ha tenido un fundamento racional, no hay otra forma que no sea con argumentos racionales sólidos también, mejor estructurados, ¿no? No con argumentos de fe, no, eso lo damos para la dimensión espiritual de la religiosidad de cada individuo. No, yo digo con argumentos racionales y no ir en contra de cualquier tipo de razón, como diría Paul Feyerabend, ¿no? Yo creo que la historia del pensamiento filosófico desde la antigüedad hasta nuestros días, y sobre todo desde la modernidad, aconseja no tratar de encontrar solamente los errores, las imprecisiones, sino las ideas valiosas que aportaron esos investigadores, esos científicos con relación a otros, ¿no? Y destacar sobre todo los métodos que emplearon, porque lo que más trasciende son los métodos, no tanto los resultados. Los resultados ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir. Los resultados pueden ser efímeros, pueden ser verdades relativas, históricas, condicionadas, ¿no es así? Ahora, si muchos errores de los reduccionismos epistemológicos que hemos visto se han debido a la extrapolación de radio de acción de algunas ciencias naturales a las ciencias sociales, bueno, pues también puede suceder lo contrario, o ha sucedido lo contrario, y se va a seguir sucediendo, que determinados fenómenos sociales se quieran aplicar, ¿no?, a alguna ciencia natural, y eso realmente conduce a errores, ¿no? Yo creo que afortunadamente en los últimos años se ha ido cada vez más produciendo un proceso de integración de las ciencias, ¿no es así?, y de los enfoques transdisciplinares. Por eso yo creo que aquella idea de Marx, un poco así ilusoria, que lanzó en el siglo XIX, decía, y cito, algún día la ciencia natural se incorporará a la ciencia del hombre, del mismo modo que la ciencia del hombre se incorporará a la ciencia natural. Habrá una sola ciencia. Paulatinamente, yo creo, hasta ahí está la cita, yo creo que eso se ha ido logrando paulatinamente, hoy cada vez más una integración de la ciencia. Por lo tanto, y para concluir, yo creo que los mismos viejos reduccionismos epistemológicos que subsisten hoy en día, o que reaparecen con nuevas modalidades, ¿no?, o que surgen nuevos que no estábamos, no sabíamos, ¿no? Hay que buscarle, primero, una explicación. Segundo, hay que valorar si se puede aprender algo de ellos, ¿no es así? Y luego tratar de superarlos, de enriquecerlos, pero con argumentos críticos, ¿no? Porque los investigadores científicos y los profesores siempre tienen que estar atentos a las posibles manifestaciones de estas nuevas formas de reduccionismo, porque, señores, el proceso del conocimiento es infinito. Por lo tanto, infinito también serán las posibilidades de que aparezcan nuevos errores, nuevos reduccionismos y nuevas formas de simplificación del conocimiento de la realidad objetiva y subjetiva.